¿verdad? Como es el agrado de Él. Y, y ver que la compasión de Él ha sido grande con cada una de nuestras vidas. Queremos agradecer el que se hayan tomado el tiempo de estar acá, apartar su agenda en vez de, después de haber tenido una jornada, ¿verdad? De actividades. Y qué mejor que invertir en nuestras parejas en este momento. Y quiero compartirles una escritura de Pedro el apóstol que habla acerca de Pedro habla acá ya, y el Pedro, el anciano, el hombre maduro, ¿verdad? En su primera carta y habla acerca de a los dos audiencias que son los ancianos y los jóvenes. Y aquí hay jóvenes y habemos gente experimentada, ¿verdad? Entonces, vemos que hay de todos los perfiles, ¿verdad? Y Dios, como siempre, dirigiéndose a su pueblo. Y dice, y después que hayan ustedes sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La verdad que me inspira mucho esa escritura porque Pedro aquí habla de una esperanza después de las aflicciones y habla que él dice que él mismo nos va a restaurar y nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Y la verdad que es lo que Dios quiere para los matrimonios de la iglesia, que seamos fuertes, firmes y estables. ¿Y cómo lo hacemos? A través de invertir tiempo, a invertir espacio, invertir dedicación en recursos que la iglesia nos facilita. Y por lo mismo queremos agradecer en este momento el tiempo de nuestros queridos hermanos Edwin y Jenny por compartir esta reunión con nosotros en un tema tan importante, tan vigente y tan necesario en nuestras vidas para caminar nuestra vida por fe y no por vista. Amén. Acompáñenme a orar, por favor, y damos inicio, le damos el espacio a Jenny y a Edwin. Amén. Padre bueno, gracias Señor por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan paciente, tan generoso con nuestras vidas, Dios. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, por proveernos, Señor. La verdad, Señor, solo a ti, Padre, podemos ir para agradecerte, Dios, todo el bien que recibimos, Señor. Dios, te ruego tanto, Dios, que bendigas este tiempo, que abras a nuestra mente, nuestro corazón, que haya disposición en nuestras vidas, en nuestros corazones de aprender, de tomar notas, pero también, Señor, ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos, Dios mío, a llevar a la práctica la teoría y ayúdanos sobre todo a ver que tú quieres que nuestros matrimonios continúen siendo fuertes, firmes y estables en toda clase de circunstancias. Por favor, utiliza a Edwin y a Jenny, Dios, y fundamentalmente tu palabra, Dios, que nuevamente nos hable, Dios, y que realmente, Dios, tu nombre sea glorificado en esta actividad, Dios. Lo dejamos todo en tus manos, Dios, quédate al control de todo. En el nombre de Jesús, te oramos y agradecemos, Señor. Amén. Gracias, Miguel. Gracias, hermanos, por este tiempo que nos permiten compartir con ustedes. Y bueno, agradezco especialmente a Saúl, que fue el que me contactó para poder compartir esta clase con ustedes. Que la verdad, pues el tema es un tema, creo yo, que muy importante, cómo vencer el miedo en tiempo de COVID-19, pero lamentablemente les queremos decir que nosotros no somos expertos en el tema, pero juntos pues vamos a aprender cómo lidiar con el miedo, ¿no? Porque yo creo que el miedo es algo que todos tenemos. El propósito de esta clase no es que tú ya no sientas miedo, porque eso es imposible, ¿verdad? O sea, todos sentimos esa emoción, pero el propósito de la clase es que podamos aprender de alguna forma a lidiar con el miedo, ¿verdad? ¿Cómo podemos venir y glorificar a Dios a pesar de tener miedo? ¿Verdad? Ese es el fin. Entonces, junto con mi esposa, ¿verdad? Aquí hay parejas, también hay personas que están solas, pero yo creo que siempre, pues existe una parte que puede lidiar mejor con el miedo que la otra parte, ¿verdad? Siempre Dios nos pone así, pero al final creo que las dos partes son importantes para poder alcanzar el balance. Vamos a hablar un poco. Primero, vamos a ver la definición, el miedo.
puede definirse como una reacción emocional, permítame, emocional de angustia ante la percepción de una amenaza presente o futura, tanto si es real como imaginaria. A ver, pensemos un poco. ¿Cuántos miedos de los que sentimos son reales y cuántos solo son de nuestra imaginación? La verdad es que hay muchos miedos que no son reales, ¿verdad? Hay muchos miedos que los sentimos solo porque, por ejemplo, yo no sé, espero que nadie de nosotros haya vivido eso, pero cuando se hablaba que iba a ser el fin del mundo, que hasta muchas personas se suicidaron por eso, ¿no? Ese temor, algunos lo vivieron, ¿verdad? Pero era algo imaginario, o sea, no era algo real. Pero un temor real es, por ejemplo, cuando ves que, sabes, ¿no? Que viene caminando alguien que te va a asaltar, ¿verdad? Ah, este me va a asaltar, este ya sé que me va a quitar mis cosas, ¿no? Eso ya no es percepción, eso ya es porque te tienes que ir sacando el celular y la billetera, ¿verdad? Entonces, eso es el miedo, esta es la definición, puede definirse como una reacción emocional de angustia, ¿verdad? Esa definición nos va a servir. Ahora, ¿qué hace el miedo? Me paraliza. El miedo me paraliza, ya no me deja hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, el miedo a que me asalten cuando ya me asaltaron una vez. El miedo a que me puedan matar, que me puedan secuestrar, me paraliza. Pero también el miedo al COVID también me paraliza, ¿no? Pero lamentablemente hay que ser reales. Hoy mucha gente ya no le tiene miedo al COVID, ¿verdad? Porque viven como que le han dado más importancia a otras cosas, ¿no? Me roba la fe. El miedo también me roba la fe. ¿Por qué? Porque prácticamente dejo de confiar en Dios, empiezo a creer que yo tengo el control, empiezo a vivir según mis miedos y no según la fe que tengo en Dios. Me enferma. Yo no sé si tú conoces personas o tal vez tú mismo has desarrollado una enfermedad por el miedo, ¿verdad? La ansiedad, esquizofrenia, no todo eso que se puede desarrollar por medio del miedo. Pero me roba el gozo también. El miedo me roba el gozo, ya no me deja vivir al 100%, ¿no? ¿Por qué me roba el gozo? Por ejemplo, cuando el miedo ya me ha atrapado, hay familias que han llegado al punto de ya no salir a ningún lugar, ¿verdad? Por el miedo, ¿sí? Y eso me roba el gozo también. Entonces el miedo me paraliza, me roba la fe, me enferma y me roba el gozo. Igual el miedo, así como ahorita con todo lo del COVID, pues es normal que lo sintamos porque somos humanos, ¿verdad? Es normal que llegue, es algo desconocido, es algo nuevo para nosotros y viendo tanto las noticias, viendo tantas situaciones complicadas a nivel mundial, pues es normal que sintamos miedo, ¿verdad? Pero probablemente antes de que llegara la pandemia ya hemos sufrido de otros miedos, ¿sí? Otros miedos que nos han, como dice acá, paralizado la vida o enfermado. Con todo esto del COVID, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que ya no saben si es una hipocondria o es que están realmente enfermos, ¿no? Cuando sienten un dolor de garganta, sienten que el cuerpo les duele, sienten quizás esa alergia, pero sienten como, ya me está dando esa cosa, ¿no? Ya me cayó el virus. Entonces ya nos enferma, ya nos afecta hasta mentalmente. Entonces todo esto de paralizarnos nos roba la fe, ya no somos felices, ya estamos como aquella tensión que nos limita a ser normales, como lo que nosotros veníamos viviendo, esa vida normal que sentíamos que teníamos. Uh-huh. Y sobre todo, hermanos, la región norte, pues sufrió una pérdida irreparable, ¿no? Con nuestro hermano Johnny. Y sé que el miedo puede ser más intenso ahora, ¿verdad? Porque no es lo mismo verlo de lejos que ya ver a alguien amado y querido que pierde la batalla con esta enfermedad. Uh-huh. Pero pues todo eso nos va generando miedo, ¿no? Pero vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver aquí. Quiero que me acompañen a leer. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó,
Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Eso es algo bien importante, ¿no? Dice que el hombre tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo, andaba desnudo y por eso se escondió. Entonces vamos a ver algo sobre el miedo. ¿Qué podemos ver sobre el miedo? Vamos a ver el origen. El origen es el pecado, ¿no? O sea, antes de que el hombre y la mujer pecaran, no sentían miedo. A raíz de que pecaron, sintieron miedo. Y es así. El pecado llega a mi vida cuando yo siento temor, ¿no? Cuando he hecho algo malo, siento temor, o sea, siento que toda la gente lo sabe, que me están viendo. O sea, y el origen del miedo es el pecado, pero también la naturaleza caída. Si Adán y Eva no hubieran caído, pues antes de eso la Biblia no dice que ellos sintieran miedo, ¿verdad? Pero también fue la desobediencia, ¿verdad? La desobediencia a Dios, o sea, no quisieron obedecer la palabra de Dios, pasaron por alto la dirección de Dios. Y eso les costó a ellos, ahora estaban hundidos en el miedo. El resultado, ¿qué fue el resultado del miedo? Se alejaron del Señor. Imagínate, en lugar de escuchar que el Señor andaba en el jardín y que se llenaran de alegría, que se llenaran de gozo de que el Señor andaba ahí, corrieron a esconderse. O sea, el miedo hace que me esconda del Señor, ¿verdad? El miedo hace que me aleje del Señor. Y también dejo de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, ahí viene el Señor, nos va a ver desnudos, nos va a regañar, nos va a decir algo, o sea, dejo de confiar en Dios y empiezo a ver a Dios como un Dios malo, como un Dios que me está castigando, como un Dios que no está amándome, ¿verdad? Que no está escuchando mi oración. Entonces, el origen del miedo, hermano, es el pecado. Ahora, no quiere decir que yo voy a sentir miedo y me voy a sentir pecador. Solo te estoy contando el origen, ¿verdad? Pero todos sentimos miedo. Yo he sentido miedo en este tiempo. Tal vez no por mi vida, sino que por la vida de mis hijos, ¿no? De mi familia. Y uno puede sentir diferentes miedos cuando estamos enfrentando esto del COVID. Pero lo que el Señor hace cuando siento miedo. La verdad, esto que te voy a compartir me gustó mucho y me llenó mucho de fe, me llenó mucho de convicción, me llenó mucho también de confianza, ¿no? En el Señor. Recordemos, el hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Cuál fue la razón de que Adán tuviera miedo? Que estaba desnudo. Pero fíjate qué hizo el Señor. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. De verdad, yo veo el corazón de Dios y yo veo en este tiempo de COVID, yo siento miedo. Dios no me va a rechazar. Dios no va a venir y me va a decir, sos un cobarde, sos alguien que no merece ser un cristiano, sos alguien que no merece ser parte de mi pueblo. Dice que el Señor, lejos de rechazar a Adán por sentir miedo, le hizo ropa. Yo me pregunto, Dios, pues definitivamente de Él viene todo, pero tal vez a mí me dio algo más que ropa. Me ha dado su consuelo, me da sus promesas, he sentido su amor por medio de la iglesia y Él me ha vestido de diferentes formas, porque Él sabe, si tú hoy tienes un familiar enfermo de COVID, sabe que hay miedo y Él conoce ese miedo. Él sabía que el miedo de Adán era porque estaba desnudo, por eso Él le hizo ropa. Definitivamente Él sabe por qué tú estás sintiendo miedo y te va a dar lo más indicado para ese miedo. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo y qué increíble ver cómo Dios actúa cómo esta escritura me dice que Él les hizo ropa, imagínate, Él es un diseñador de ropa también y se las hizo a la medida y los vistió. No solo les hizo la ropa, los vistió. Hermano, Dios no solo es amoroso, no solo es misericordioso,
no solo es compasivo, no solo está pendiente de nosotros, también nos muestra su amor, también nos muestra su misericordia, también cubre nuestras necesidades. Él no solo está pendiente, Él cubre nuestras necesidades. Así como con Adán, lo vio desnudo y sabía que esa era la razón de su miedo, le dijo, te voy a vestir para que ya no tengas razón de sentir miedo. Ponte a pensar en este tiempo de COVID, los miedos que has sentido. ¿Qué cosas te ha dado Dios diciéndote, te voy a dar esto para que ya no sientas miedo? Sé que esto es. Entonces, Dios es compasivo y misericordioso y siempre va a estar pendiente de nosotros. Aún en el miedo, Dios está pensando cómo ayudarnos a que sintamos confianza, que tengamos fe y que nos sintamos también confiados en que Él está con nosotros. Y llevamos más de un año comprobando esto. Creo que sin duda la mayoría de los que estamos acá hemos sentido esa protección de Dios. Hemos sentido cómo Él nos ha visto como vio a Adán, así, desnudo, ¿verdad? Sin, temeroso, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar por el pecado que Él había cometido. Pero vino Dios y lo cubrió, ¿verdad? Y así también todo este tiempo Dios nos ha cubierto a muchos, ¿verdad? A todos. Cuando hemos pasado una angustia muy profunda, quizás algunos de ustedes han perdido su trabajo a raíz de esto, se les han venido negocios abajo, situaciones de sus hijos con los estudios, pero Dios ha estado allí, sin duda. Dios ha dado esa ropa para cubrirnos y eso nos lo está mostrando día a día, pero sin embargo a veces como que el miedo sigue, el miedo permanece en nosotros a pesar que Dios nos lo está mostrando. Y tal vez tu miedo es tan real porque ya perdiste a algún familiar por COVID, pero aún en ese miedo Dios te quiere vestir. Aún en ese temor tan real de soledad, de que extrañas a tu ser amado, Dios te quiere vestir y Dios sabe realmente lo que necesitas. Algo que Adán hizo fue abierto en su corazón. Le dijo, ¿por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. A veces nosotros no queremos ser abiertos con Dios, de decirle por qué tenemos miedo. Entonces, es importante ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros para vencer el miedo? Lo que yo debo de hacer para vencer el miedo. Quisiera pedir que alguien diera alguna opinión de qué puedo hacer yo para vencer el miedo. ¿Qué decisiones debo de tomar para vencer el miedo? Para poder venir y confiar no más en los planes de Dios y vencer ese miedo, que puede ser imaginario o puede ser algo muy real que me está pasando. Alguien que quiera opinar, ¿qué puedo hacer para vencer el miedo? ¿Qué harías tú para vencer el miedo? Buenas noches, hermanos. Yo creo que la oración es algo que nos puede dar paz en el corazón y nos puede ayudar a vencer el miedo. En todo momento orar para vencer el miedo. Siento que es algo que podríamos hacer. Gracias, Brisa. ¿Alguien más que tenga una idea o algo que haya hecho? Buenas noches, Edwin. ¿Sí? Buenas noches, hermanas. Gusto Buenas noches. saludarlos. Gracias, Pues, igual. en realidad, a mí me tocó una experiencia hace como 20 días, ¿verdad? En medio de una cirugía. Bajó el doctor a decirme que me preparara, porque era incierto que mi hija saliera viva de la operación. Y era bien difícil pasar ese momento. Y de veras nadie lo puede ayudar a uno en ese momento más que vencer el miedo, como decías, ¿verdad? Era como, me puse a orar y realmente pues entregarle la vida de mi hija a Dios, ¿verdad? Y que Él tomara la mejor decisión. Aunque lo único que le pedía en mi oración era que me diera paz y poder soportar una situación tan difícil, ¿verdad?
Y pienso que de veras es la oración, es doblegarse ante Dios, ¿verdad? Y ir con el corazón partido, ¿verdad? Realmente a que Dios tome la mejor decisión sobre nuestras vidas, ¿verdad? Ok, Solo eso. gracias Mario por compartir tu experiencia. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Buenas noches. Buenas noches. Creo que Luis y Felisa quieren compartir. Después de ustedes. Gracias. Pues algo adicional también que personalmente me ayudó mucho, un consejo que me dieron en este tiempo, fue recordar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y ver hacia atrás cuántas veces Dios nos ha sacado de muchas cosas, y eso fue algo que personalmente nos ayudó en este tiempo que pasamos, ¿verdad? Y la palabra de Dios también, leer escrituras donde hay promesas de Dios que nos hacen recordar y ver quién es realmente Él, ¿verdad? Eso personalmente puedo compartir. Ok, gracias. Los últimos, los WOC. Buenas noches. Sí, la verdad es que, pues definitivamente, pues, como lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que yo debo hacer para vencer el miedo, definitivamente es la oración. Oración y lectura, ¿verdad? Porque nosotros nos recordamos que cuando estuvimos hospitalizados, pues, definitivamente, pues, la oración fue algo muy importante en ese tiempo, ¿verdad? Porque en un momento, pues nosotros, pues sentimos miedo, o sea, sentíamos mucho miedo, la verdad, pero la verdad es de que, pues, el poder, pues, tener aquellas noticias de estamos orando por ustedes, cuando, pues, mi esposa, ahí sí que mi esposa me llamaba a las 5:30 de la mañana, me decía, mira, oremos, y nos conectábamos a las 5:30 de la mañana y ahí nos manteníamos en oración, y eso en realidad pues fue algo tan importante para nosotros cuando pasamos por ese momento difícil. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Nosotros hoy les queremos compartir 5 cosas que les pueden ayudar a vencer el miedo. La primera, ¿qué puedo hacer yo para vencer el miedo? Bueno, la primera es identificar a qué le tengo miedo. La verdad que nosotros no le tenemos miedo al COVID, le tenemos miedo a morir por COVID. O sea, la realidad es que le tenemos miedo a la muerte. Cuando vemos que a un familiar le da COVID, tenemos miedo a que ese familiar muera. Sobre todo si ya tenemos algún familiar cercano, un ser querido que ya ha muerto de eso. ¿Sí? O sea, tenemos miedo a la muerte. Entonces, puedes identificar, ese es el primer paso, identificar a qué le tengo miedo. Hablando de COVID, pues es a la muerte que le tenemos miedo, pero pueden haber otros miedos, ¿no? Pero tú debes de identificarlo, o sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Es realmente esta situación o es el futuro? O sea, ¿qué va a pasar después de esto? ¿A qué le estoy teniendo miedo? Es bueno identificar esa parte. Sí, definitivamente pensar que es, ¿verdad? Pues, tengo miedo a contagiarme, tengo miedo que un hijo mío se contagie, tengo miedo de contagiar yo a otra persona, quizás yo soy asintomático y voy a andar por ahí regando el virus. Tengo miedo a la muerte, lo que Edwin decía, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes saben lo que hace poco pasó con mis papás, que resultaron positivos los dos. Y yo sentí miedo, claro, cuando mi mamá me avisó, mira hija, estamos tu papá y yo teniendo síntomas del COVID y pues creo que nos contagiamos. Yo sentí miedo y más cuando le dieron el resultado positivo a mi mamá. ¿Por qué? Porque por todo lo que hemos oído, lo que sabemos de la enfermedad, la edad de mis papás, o sea, muchos factores que en mí entró el miedo. O sea, es imposible no sentirlo, pero definitivamente Dios es quien nos da la calma, Dios es quien nos da la respuesta y Él es el que nos ayuda en ese momento. Entonces, el primer paso que te puede ayudar es identificar a qué le tengo miedo, ¿sí? Ahora vamos al paso número 2. ¿Qué crees que vamos a poner ahí?
orar. Pero orar específicamente. Leamos la escritura que está ahí. Mateo 26, del 36 al 39. Vamos a leerla en Nueva Versión Internacional. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí, mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús oró específicamente y le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? La verdad, no quiero pasar por esto. Siento miedo de pasar por esto. Siento de verdad una tristeza de muerte. Me siento morir. Tengo mucho miedo de hacerlo. Tengo mucho miedo de vivirlo. Tengo mucho miedo de que mi familia se infecte. Tengo mucho miedo de vivir una situación así. Tengo miedo de que mi ser querido ya no salga de esto. Inclusive, hermanos, una oración específica que también te animo a que hagas es si tienen miedo de ir a la iglesia, si tienen miedo de ir a trabajar. Dios, tengo miedo de salir a trabajar hoy. Hoy hubieron 6,000 casos. Tengo miedo de que hoy me pueda contagiar. Tengo miedo de ir a la iglesia. Tengo miedo de hacerlo. Orar específicamente. Porque Jesús oró específicamente por su miedo. Nosotros a veces nos vamos por las ramas y no oramos específicamente. Entonces hay que orar específicamente por el miedo que tengo. Por eso hay que identificarlo primero. Jesús identificó su miedo y lo llevó a Dios. Y ya sabemos el resultado. Gracias a Dios por eso estamos aquí. Porque Jesús lo venció. ¿Sí? Pero el miedo es algo inevitable de sentir. Hasta Jesús se sintió angustiado. Imagínate nosotros que somos simples seres humanos. Pero ¿qué hizo la diferencia? La diferencia no la hizo de que Jesús no se sintiera angustiado. La diferencia la hizo que él oró específicamente por su angustia. Y la puso en manos de Dios. Imagínate, esta escritura a mí me impresiona tanto cuando dice que Jesús sintió tanto miedo y su corazón estaba acelerado por ese miedo. Y tanto fue el palpitar de su corazón que se rompieron vasos capilares y derramó gotas de sangre. O sea, el impacto en su cuerpo era muy, muy fuerte, ocasionado por la angustia, por el miedo. Cuanto más nosotros no vamos a sentirlo. Pero lo importante es ser abierto con Dios, decirle qué es lo que me está provocando ese miedo y dejárselo ahí en sus manos. Entonces, recordemos, reconocer cuál es mi miedo específicamente y así lo llevo a una oración específica. Eso me va a servir para vencer el miedo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué punto crees que vamos a hablar ahí? Bueno, orar con otros. Eso también es importante. En Hechos 4, 27. Aquí los hermanos estaban siendo perseguidos, ¿no? Pedro acaba de salir de la cárcel y se juntan a orar en una casa y dicen, esto es parte de la oración. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Yo me imagino, imagínate que estamos orando todos en la iglesia y empieza a temblar, nos hincamos a orar otra vez para que se vaya el temblor. Pero aquí ellos oraron, dice, y fue tan poderosa la oración que tembló el lugar y el Espíritu Santo los llenó de valor y dice que ya no sentían temor alguno. ¿Ves el poder que tiene la oración cuando oramos con otros? Ellos sentían gran temor y no era un temor inventado por ellos, era un temor real, porque a Pedro lo acababan de agarrar. Y ellos sabían, van a venir por nosotros también.
Imagínate el poder de orar con otros. Hermano, cuando sientas miedo, busca a otros para orar. Busca a otros para reunirse y orar. Dios, concédenos el valor de enfrentar esta situación. Concédenos el valor de vencer este miedo y lejos de estar pensando en que nos podemos morir, ayúdanos a proclamar tu evangelio, que es lo que realmente salva de la muerte. La vacuna nos salva de la muerte física, pero el evangelio nos salva de la muerte espiritual. Si vamos a hablar de vacunas, para la eternidad la vacuna es el evangelio. Y debemos de orar a Dios. Dios, quítame este miedo que tengo y dame el valor, quítame el temor que tengo y dame el valor de proclamar tu evangelio. El orar con otros también definitivamente nos ayuda a tener calma. Lo bueno de la iglesia es que somos familia y existe esa confianza de poder pedirle a otra hermana, a otro hermano que oremos juntos porque me siento angustiada, porque me siento muy preocupada. Recuerdo unos meses atrás, no por el COVID, pero por otra razón, una hermana me llamó un día a las 4 de la mañana. Imagínate recibir una llamada a esa hora, yo me asusté, ¿sí? Pero cuando la escuché a ella, me dijo, Jenny, perdón que te despierte, pero quiero que oremos juntas porque estoy pasando esta situación difícil. Y oramos juntas. Ella sintió esa confianza de poderme llamar a esa hora y de pedirme que oráramos. Así también nosotros, cuando estamos en medio de un temor muy fuerte, de una situación muy complicada, tengamos esa confianza de ir con un hermano, una hermana querida, que sabemos que va con gozo, con alegría, con entrega a orar conmigo, que no le va a pesar, ¿verdad? Que va a estar unida conmigo en oración. Eso es lo bueno que tenemos en la iglesia, que somos familia y podemos unirnos en oración unos por otros. Así es. Vamos a ver el cuarto. Creer en la Biblia. Algunos decían ahí el leer la Biblia y está bien, pero el punto es si estamos creyendo en la Biblia. La podemos leer en tiempos de miedo, en tiempos de temor, en tiempos de COVID. La podemos leer, pero ¿estamos creyendo en la Biblia? Creemos lo que ahí está escrito. Me levanto con confianza después de leer todas las promesas que Dios tiene. Me levanto con confianza después de leer. Hace poco leímos Isaías 41:10, ¿no? Me levanto con confianza después de leer esa escritura. Me levanto con confianza de saber que Dios va a estar conmigo, que me va a proteger, que me va a ayudar. Entonces, Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esa es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y son dignas de confianza. Pero de verdad, cuando el miedo en este tiempo nos ataca, debemos de creer en lo que la Biblia dice. No solo leerla, creer. Creer en que lo que está escrito es real. Es tan real como el COVID. Pero la Biblia es mucho más poderosa que el COVID. La Biblia es eterna. La Biblia nos ha transformado. Amigo que hoy nos visitas, la Biblia te puede transformar. Aquí habemos personas que hemos sido transformados por la Biblia. Pero no porque la leímos, sino que porque creemos en ella. Porque cuando creemos en la Biblia la ponemos en práctica. Cuando creemos en la Biblia nos confiamos en Dios. Cuando creemos en la Biblia vivimos confiados en Él y dormimos confiados en Él. Porque creemos en la Biblia estamos dispuestos a dejar el pecado, a hacer cambios en nuestra vida, a vivir de una manera diferente, solo guiada por la palabra de Dios. Y estás en la Iglesia de Cristo Internacional donde decimos, donde la Biblia te muestra el camino. Porque creemos en la Biblia. Creemos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ha transformado. Llevamos muchos años, bueno, yo en lo personal, 25 años de estar leyendo la Biblia todos los días, escuchando prédicas constantemente, pero cuando llega la prueba tenemos que llegar a este punto de creer lo que hemos leído por tantos años. A veces hasta lo compartimos, damos estudios, animando a la gente que lo crea, pero cuando estamos en el momento es el tiempo de creer nosotros con el corazón. Y en ese momento se va a hacer real lo que hemos leído y aprendido acá
en cada clase, en cada tiempo de discipulado, en cada tiempo con Dios, es un tiempo para aprender. Vamos a ver el último. Espero no te asuste la imagen, no quiero meterte miedo. Bueno, pero vamos a ver el quinto y último. Dejar de creer mentiras. Eso es importante. Dejar de creer mentiras. Juan 8:44, vamos a leer. Juan 8:44. ¿Qué dice? Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Hermano, de verdad a veces estamos creyendo más las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. Y no creas que las mentiras de Satanás solo son mentiras crueles. ¿Cómo es que llegamos a sentir miedo? Porque Satanás engañó a Eva. Las mentiras de Satanás son sutiles. Son a veces las cosas que queremos escuchar. Son a veces las cosas que queremos creer. Y yo te quiero compartir una de las mentiras más grandes que nos hace creer Satanás cuando sentimos miedo. Es esta, mira. Pensar que tienes el control o que lo estás perdiendo. Nunca, hermano, nosotros tenemos el control. Siempre lo tiene Dios. Dios siempre tiene el control. Pero, no sé, todavía es temprano, pero no sé, a mí me gustaría que tú compartieras una mentira que tú te has creído de Satanás. Comparte qué mentira te has creído tú de Satanás en este tiempo. Yo a veces me he creído esta, pensar que tengo el control o que lo estoy perdiendo. Y hasta oro con este pensamiento, porque oro diciendo, Dios, por favor, que esto ya pare. Y digo, no, así va a ser, va a parar, esto va a parar porque yo ya oré que va a parar. Al final yo creo que tengo el control. Y no, Dios tiene el control. Es una gran mentira decir, Dios, te entrego el control de esta situación. Nunca lo hemos tenido. O sea, aquí tenemos nuestro control, mira. Y es como que yo le dijera a Jenny, mira, aquí está el control. Aquí te lo doy, agárralo. No lo puedo hacer con Dios así, porque nunca he tenido el control. Dios siempre tiene el control. Y esa es una mentira que Satanás nos ha hecho creer. ¿Quién quiere compartir una de las mentiras que Satanás le ha hecho creer? Buenas noches, gracias Edwin, gracias Jenny por compartir con nosotros, por este devocional. Pero yo antes me creía las mentiritas blancas, ¿va? Es una mentirita chiquita, no es un pecado grande, sino que es una mentira pequeña, ¿va? Pero ahora ya no. Gracias. Ok. Claro, toda mentira es pecado, ¿no? Amén. Gracias, Felisa. ¿Alguien más? ¿Qué mentira te has creído de Satanás en este tiempo? Yo creo que en este tiempo yo he creído de que Dios, en momentos pues de la pandemia, ¿verdad? Cuando vemos esos números y esas escenas tan duras, ¿verdad? Yo a veces he creído que Dios como que no estuviera bajo, esta situación no estuviera bajo su control, ¿verdad? Como que Dios no, o sea, está como atrás, solo viendo y esperando, pero que Dios no está orquestando y controlando toda la situación por muy dura que sea. Yo creo que es una mentira que yo en situaciones he creído en esta época. Ok, gracias, Paulo. Gracias. ¿Alguien más? Noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? Yo quisiera compartir también una de las mentiras que a veces yo he creído, tal vez en algunas oraciones específicas, ¿verdad? A veces que uno hace y cómo es la respuesta de Dios, ¿verdad? Tal vez diferente a lo que yo espero. Entonces yo ya puedo pensar que Dios no me escucha, ¿verdad? Eso podría ser.
Sí, gracias. Sí, algo que también puede ocasionarnos todo esto es creer que Dios no me ama como ama a otras personas, ¿verdad? Y por eso es de que yo estoy hundida en el miedo, en la inseguridad y sentirme como poco amada por Dios. Puedo llegar a sentir eso. Y definitivamente es algo irreal. Otra mentira que nos podemos creer, hermanos, es que la vida de nuestros hijos depende de nosotros, ¿verdad? Y no, la vida de nuestros hijos depende de Dios. Ahora, algo que hay que aprender y hacer la diferencia. La responsabilidad de cuidarnos sí es de nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarnos, vacunarnos y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Pero no, eso no hace que la vida dependa de mí. O sea, siempre va a depender de Dios. Y hermano, de verdad que el dejar de creer en las mentiras de Satanás nos da paz, nos hace descansar, ¿verdad? Pero a veces estamos poniéndole más oído a lo que Satanás nos dice que a lo que Dios. Y Satanás no tiene un libro. Satanás no tiene un libro, Dios sí. Y el libro que leemos es el que Dios escribió. No puede ser que le estemos creyendo más a Satanás que a Dios. Así que ánimo, porque debemos de dejar de creer en esas mentiras. Vamos a leer esta escritura. Mira esa imagen, a mí me gustó mucho, porque representa lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Jesús ve el lobo y no sale huyendo. Él los enfrenta. Él está ahí, o sea, Él va a estar ahí siempre. Él ve que estamos pasándola mal y no sale huyendo. Él es el buen pastor y va a estar ahí. Y dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. O sea, qué increíble saber de que voy a pasar por lugares bien feos. Y esta pandemia está bien fea. Pero algo que debo de pensar es que Él está a mi lado. De verdad, Jesús me ama tanto que dio la vida por mí. O sea, y si la dio por mí, ¿cómo no va a estar conmigo en este tiempo? ¿Cómo no me va a guiar con su vara? ¿Verdad? O sea, claro que está ahí, pero dice el salmista, no temo peligro alguno. Ahora, ¿qué puedo ver yo acá? Voy a pasar por valles tenebrosos, voy a perder a mis seres queridos, puede ser. Pero dice el salmista, aunque me pase eso, no temo peligro alguno porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo siempre y sé que me vas a reconfortar, sé que vas a estar conmigo y puedes leer todo el Salmo es increíble lo que Dios dice ahí. Pero tenemos que creerlo, tenemos que tomarlo en serio porque Jesús nos toma en serio a nosotros. Nosotros debemos de tomar en serio a Él. Y para concluir, identifica tu miedo. Eso es lo primero que debes hacer. No dejes que el miedo se vuelva pecado. O sea, tienes que cuidar eso, porque el miedo se puede volver pecado, te aleja de Dios, te aleja de la iglesia, solo tú tienes la verdad y definitivamente va a pasar como tú quieres, ¿no? No, el miedo, algo que se nos olvidó mencionar es que el miedo hasta te lleva a decir, Dios me va a sanar, porque yo lo digo así y yo lo creo así. No, no somos Dios y la vida no es de nosotros. Recuerda, Dios tiene el control. Esa es una mentira de Satanás. ¿Sí? No porque sanó a uno tiene que sanar a todos. Dios tiene, y nadie le puede decir nada, pero Él puede dar y quitar la vida física. Eso es lo bueno en la iglesia, que un hermano muere, pero muere para vida eterna. Y eso es increíble, ¿no? Ora constantemente solo y con otros. Eso es bueno. Deja de creer mentiras de Satanás. Cree en las promesas de Dios. ¿Sí? Yo creo que, bueno, este devocional nos ayudó mucho a Edwin y a mí a poder aprender cómo tratar el miedo, y es algo que deseamos que todos lo podamos aplicar. Pero como sé que la mayoría que estamos acá somos matrimonio, yo algo que quiero compartirles es que gracias a Dios con nosotros, con Edwin, ha habido un equilibrio en cuanto a esto.
Yo soy la remiedosa, yo soy muy débil en esto, fácilmente me preocupo, y Edwin es bastante más fuerte, y eso a mí me ayuda, ¿verdad? Y eso ha hecho un equilibrio a que nosotros podamos manejar mejor. A veces yo estoy como angustiada por algo, ya él me viene y me habla, o bien oramos por ello, y eso nos hace un equipo. Y yo espero que en sus matrimonios también exista eso, que haya uno más fuerte que el otro. O bien el otro cayó, el otro lo levanta y en otro momento va a ser al revés, pero que estén allí fuertes, unidos a Dios, definitivo, eso es lo principal, pero que hagan un buen equipo para poder superar esta situación tan difícil que estamos pasando. Sí, y también hablando, bueno, Jenny hablando ahí de que a ella le cuesta eso, algo que yo tiendo a hacer, y creo que tal vez te pasa a ti también como hombre, es que queremos usar el síndrome de la magia, ¿no? ¿Verdad? Que sí tenemos miedo, pero no hablamos de la situación y va a pasar. No podemos caer en la indiferencia, porque eso también es pecado. O sea, como hombres podemos venir y caer en la indiferencia. No pasa nada, no hay que ir al doctor, no hay que tomar esto, no hay que hacer lo otro, no seas exagerada, no. O sea, debemos de ser hombres que realmente llevan a nuestra pareja a Dios, ¿verdad? Y reconocer también, o sea, los hombres también somos miedosos, ¿verdad? Somos miedosos y hay que reconocerlo, y hay que ir de rodillas a Dios, ¿verdad? Y ayudarnos, como decía Jenny. Para concluir, miren, les queremos recomendar algo para concluir. Este libro de Pete Wilson que se llama Plan B, yo lo he leído varias veces, lo estoy leyendo ahora otra vez, voy por el primer capítulo de nuevo. Es un libro muy bueno, o sea, muy bueno. Ese libro ayuda un montón, ¿verdad? Yo no lo estoy vendiendo, entonces no estoy haciendo propaganda para mí, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden buscar en las librerías, se llama Plan B. Es un libro muy bueno, de verdad, ayuda mucho a lidiar con todo esto, pero también ayuda a que tú puedas ayudar a otros, ¿verdad? Ayuda mucho el libro. Y Jenny ha estado leyendo este de Ansiosos por Nada, ¿verdad? Que también es un buen libro que te puede ayudar. Este libro nos ayuda mucho, como dice ahí abajito, menos preocupación y más paz, ¿verdad? Ir más a Dios en oración, más que la desesperación. Entonces, si pueden leerlo, la verdad sí se lo recomiendo. Entonces, el fin no es que pongas este libro por delante de la Biblia, sino que simplemente sea un complemento para que te pueda ayudar a poder manejar de una mejor forma. Al final, los dos libros están basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios ha dado sabiduría a hombres donde pueden desarrollar de una mejor manera o más profunda y nos pueden ayudar a ir combatiendo estas situaciones, estos temores que no se van a acabar, pero que sí podemos descansar en Dios y podemos avanzar y mostrar, hermano, mostrar realmente que seguimos a un Dios vivo y que somos cristianos verdaderos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. En primer lugar, Edwin y Jenny, muchas gracias por la clase. Personalmente, ¿verdad? Creo que he podido aprender mucho de lo que nos han enseñado, ¿verdad? Quiero agradecerles no solo por el tiempo que tomaron para darnos el devocional, sino también para poder prepararse, ¿verdad? Creo que a todos nos ayuda en este tiempo con consejos muy prácticos. Creo que cada uno de nosotros podemos sentir, ver y poder ver lo que Dios nos quiere enseñar por medio de ustedes para poder tener esa paz, como decían, ¿verdad? No vamos a dejar de tener el miedo, pero sabemos cómo Dios nos puede acompañar y creo que eso es algo pues increíble que conocemos como cristianos. Así que muchas gracias por su tiempo, por su amistad también, así que gracias. También gracias a Paulo y a Mirta, ¿verdad? Que ellos están coordinando durante este mes ahí diferentes actividades, tanto para matrimonios como para solteros dentro de la región. Creo que nos anima mucho, ¿verdad? El poder estarlo haciendo. Gracias a Miguel también Aguilar, ¿verdad? Que me pudo apoyar y estuvimos ahí organizando el tiempo con mucho cariño y con mucho aprecio. Esperamos que también les sirva mucho a cada uno de ustedes, ¿verdad? Creo que personalmente, como les compartía, creo que me ayuda mucho, ¿verdad? Para poder confiar en Dios y también con ese propósito que tenemos de poder
pues invitar amigos, ¿verdad? Para que conozcan de Dios, de sus planes también y de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Y también que a nuestros amigos que nos invitan, que no son miembros de la iglesia, también que puedan acercarse con la persona que lo invitó para que puedan pues también seguir aprendiendo de Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Así que a todos les damos muchas gracias a hermanos y amigos por haber podido conectarse ahí, ¿verdad? Por ahí estaban poniendo que querían otra clase y algo. Vamos a chequear ahí para poder dar seguimiento a las clases con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche también. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Fin de semana. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Hermanos, gracias. Gracias por todo. Gracias, hermanos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hermano. Feliz noche. Gracias, Edwin. Gracias, Saúl. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias por el enlace gratuito. Gracias. Se cuidan. Feliz noche.